elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho. Justicia, con la magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia, Blanca Rosa Mármol de León. Buenos días, aquí estamos como todos los martes de justicia, enfrentando estos problemas que tienen que ver con la justicia. Y el día de hoy tenemos como invitado al doctor abogado especialista en Derecho Administrativo Perkin Rocha, profesor universitario en Derecho Público, fue magistrado de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo y luchador impenitente por la democracia, no fue, sino es. Aquí lo tenemos, doctor Perkin, le doy la oportunidad de saludar a la audiencia. Muchas gracias, doctora. Para mí es un honor estar aquí con su audiencia, con este programa, en esta radio Ventana de la Libertad y sobre todo compartir con usted, quien me merece todo el crédito y todo el honor, puesto que es la parte del rostro visible de una Venezuela profesional que en algún momento supo ocupar sus espacios dentro del poder público, en este caso el poder judicial, haciendo justicia. Y bueno, nos inspira a todos a recuperar esa senda que alguna vez seguramente vamos a poder volver a ocupar. Sí, muchas gracias por sus expresiones, doctor Perkin. De eso se trata, de recuperar esa senda, de reinstitucionalizar a Venezuela. Y es por eso que estamos aquí. Le agradecemos que haya aceptado nuestra invitación, que apreciamos altamente, y sobre todo porque la idea del programa es conversar estos asuntos que nos preocupan a todos y que muchas veces no se comprenden o muchas veces no se les ve solución. Entonces yo creo que el tema que tenemos planteado para el día de hoy reviste la mayor importancia porque tiene posiciones encontradas, ¿verdad? Y es el tema de las elecciones parlamentarias. Estas elecciones parlamentarias que se avecinan, que nos están planteando con cierta urgencia los proponentes y que, bueno, debemos estudiar en todo lo que representan y lo que significan, el por qué y el para qué, para poder entender si de verdad nos convienen o no. Entonces yo digo que para empezar a abordar el tema podríamos nosotros hacernos una primera pregunta, ¿verdad, doctor Perkin? ¿Para qué serían estas elecciones parlamentarias y por qué? Porque de repente vemos que está planteado en el panorama político nacional con cierta urgencia y con mucha importancia. Entonces, ¿para qué nos sirven a nosotros unas elecciones parlamentarias? Sería la primera pregunta. Lo importante sería, para abordar la respuesta a esa pregunta, ese interrogante, entender en qué momento político constitucional vive la República Venezolana. Hay que decir lo que queda de República y que estamos obligados a salvar. A partir del 10 de enero del 2019, nuestro Parlamento, el único receptáculo que nos queda de democracia realmente autónomo, declaró la usurpación en el poder del señor Nicolás Maduro. Incluso dictó días después un documento que no me canso de repetir, que es un documento fundamental en esta lucha ciudadana que hemos librado en estos 20 años, que es el Estatuto para la Transición,
que a diferencia de otros momentos políticos constitucionales que en el pasado vivimos durante los 20 años de este régimen, bueno, habría que decir 21, ya nunca había la oposición venezolana logrado tal nivel de racionalidad en un documento de carácter político que no solamente moviera a las autoridades y a las instituciones, sino particularmente al ciudadano. Ese instrumento es el Estatuto para la Transición hacia la Democracia. Y ese instrumento permitió, de alguna forma, declarada la usurpación formalmente de Nicolás Maduro, entender que no podíamos caer en un hueco, en un vacío, y estableció una ruta política no solo de los ciudadanos, sino de las pocas instituciones que quedan en el país para recuperar el orden democrático. Ese Estatuto para la Transición, repito, declara la usurpación de Nicolás Maduro y habla de una situación de afectación total del poder público. Exactamente. Todas las instituciones quedaron de alguna manera en jaque. ¿Y cuánto tiempo ha transcurrido desde eso, desde ese estatuto? 1 año y lo que va de este mes, de este año, es decir, 1 año y 1 mes y medio. Ajá. ¿Okay? Ese estatuto habla de la obligatoriedad a que queda sometido todas las instituciones y los ciudadanos de acuerdo al artículo 333 de la Constitución, que habla del rescate del orden constitucional y que habla, entre otras cosas, de la obligación que tienen todos los ciudadanos, tengan o no tengan autoridad, de restablecer o de colaborar con el restablecimiento de la efectiva vigencia de la Constitución. Así es. En consecuencia, Venezuela ha sido declarada en emergencia a partir de este estatuto. Y en consecuencia, es ilógico pensar que los períodos constitucionales siguen corriendo con normalidad. No puede haber normalidad mientras un señor usurpador, declarado por nuestra Asamblea usurpador, se mantiene de facto en el cargo y nuestro presidente interino no puede ocuparla porque sencillamente las fuerzas militares del país, que todavía son acólitas al régimen, le impiden esa posibilidad, entre otras, hasta de acudir a su propio recinto natural, que es el Parlamento por ejemplo, de la República. Y entonces eso que tú dices, me recuerda a lo que siempre he pensado en estos días, pero ¿cómo es esto? Que nosotros vamos a ir a unas elecciones parlamentarias serenamente, dejando para otro momento la resolución de la usurpación de la presidencia de la República, nada menos. Es decir, vamos ahora a las elecciones parlamentarias y mientras tanto el señor sigue detentando la presidencia de la República. ¿Cómo se entiende esto? No se entiende, doctora, porque es un absurdo, repito. Es un absurdo. Venezuela fue colocada en una sala de emergencia de una clínica o de un hospital venezolano, en terapia intensiva, Sí. porque el corazón, los pulmones, todos los órganos fundamentales le empiezan a fallar. Venezuela está a punto de morir en esa sala de emergencia. Es así. Plantear las parlamentarias es como plantear en el convalecimiento de este gran paciente que es nuestro país, plantear el manicure o el pedicure de ese cuerpo, ocuparse del maquillaje de la cara o de algunos aspectos de la piel, cuando el terrible mal de nuestro paciente Venezuela es interno, y hasta que no Es en el corazón. ataquemos ese mal, ese núcleo maligno que habita dentro del cuerpo de nuestra madre, lamentablemente, no podemos ocuparnos de las cosas externas que no son fundamentales. Fíjate, ahí están diciendo en la televisión que la Asamblea Nacional extiende el lapso de postulaciones para la designación de los miembros del CNE. Entonces, tranquilamente, estamos en las postulaciones de los miembros del Consejo Nacional Electoral, en el cual ningún venezolano confía, un venezolano con mínimo de racionalidad y de sentido común confía. Y además eso implica o nos hacen creer a los que de buena fe luchamos por el restablecimiento de la democracia, que basta con cambiar las cabezas del CNE para nosotros poder ir a unas elecciones. Así es. Usted pregunta, ¿para qué las elecciones? Ajá, ¿para qué? Fíjese. ¿Para qué necesitamos en este momento los venezolanos que no tenemos instituciones, que no tenemos tribunales ante los cuales acudir,
que no tenemos independencia de poderes, que no tenemos un CNE confiable, que tenemos una detentación de la presidencia de la República por unas elecciones inconstitucionales, que tenemos una constituyente espuria funcionando, que tenemos un Tribunal Supremo en el cual hay magistrados que están usurpando el cargo porque los que deberían estar allí fueron designados y ellos continúan en lugar de los otros que están en el exilio. En este cuadro, ¿para qué necesitamos? La respuesta es esta. Las elecciones se hacen, doctora Blanca, para instalar una nueva forma de dominación del ciudadano. Exactamente. El régimen necesita algo que en estos 21 años no tiene. Ajá. Y la única manera de obtenerlo es mediante fraccionadas elecciones parlamentarias, de Estado, de gobernador y posteriormente seguramente de presidenciales. Es recuperar la legitimidad perdida en algún momento de estos 21 años. Entonces, que a nosotros nos sobra, ajá, y ellos la carecen de manera absoluta. Entonces acabas de responderme esa pregunta que estoy segura que a todos les tortura como a mí. ¿A quién benefician estas elecciones? Solamente beneficia al que tiene el poder de facto, que con Ajá. esto lograría la legitimidad interna y externa. Inclusive, doctor Rocha, suponiendo que el gobierno puede hasta darse el lujo de perder estas elecciones El gobierno parlamentarias. pudiera plantearse muy seriamente, cuidado, si el régimen no se lo ha Ajá. planteado ya, ceder nuevamente ese espacio, Sí. que eso fue lo que ocurrió en el 2015. Claro, puede planteárselo, se puede dar ese lujo. ¿Por qué? Perfectamente. Porque eso, imagínense, sería la presentación del máximo de la democracia. Hasta pierde las elecciones parlamentarias este gobernante democrático. Ese sería el clavel en la solapa de un traje muy ruido, de un traje estropeado, que todo el mundo se fijaría en el clavel y olvidaría el resto del traje. Exactamente. Y se perjudicaría el régimen perdiendo estas elecciones parlamentarias. Para nada, se ha demostrado 21 años y sobre todo los últimos 5 que perfectamente puede sobrevivir burlando con su Asamblea Nacional fraudulenta, encarcelando, pero es que hoy tenemos líderes fundamentales en nuestros partidos políticos en la cárcel, en el exilio, huidos, desterrados incluso, es decir, continuaría, digamos, el sometimiento de un estado de facto, pero ahora con mayor, digamos, fuerza, porque estaríamos legitimando nosotros, los ciudadanos, ese proceso. Exactamente. Aún ganando, como usted bien ha dicho, aún ganando las parlamentarias. Es más, ganándolas. Exacto. Gana el gobierno. Exacto. O sea que para el gobierno este es un escenario absolutamente ganar. Si gana las elecciones, bueno, magnífico. Pero si las pierde, creo que es mejor. Es la mejor. Porque entonces fíjate, internacionalmente, ¿cómo queda? El régimen, acto seguido, de aquí a que se instauren esas elecciones, si es que llegan a ocurrir, si no es que hay una fuerza por parte de la oposición para rechazarla, que me gustaría que habláramos luego de qué salida frente a eso, el régimen establecería un mecanismo, el régimen tiene que mutar. Ajá. Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, la cúpula de esto que llamamos el régimen tiránico que nos somete, están conscientes que tiene que mutar. El éxito de la gira del señor Guaidó, sobre todo el éxito en América, el éxito en Norteamérica y el inicial éxito en Colombia, donde participó en una muy importante al inicio de su gira, una importante conferencia sobre terrorismo que modeló de alguna manera su discurso. Ya Guaidó no habla de una dictadura, ya habla de un núcleo criminal que hay en Venezuela. Ya su léxico está cambiando favorablemente, ¿no? Y creo que como tiene que corresponderse con la realidad. Eso hay que aplaudírselo. Claro que Esos sí. son avances importantes que Muy no podemos dejar conceptualmente. Pero volví al punto. Este éxito de la gira de Guaidó debe de alguna manera confirmarle al régimen lo que ellos ya sabían, sus desgastes. Exactamente. Las movilizaciones populares cada vez son más nimias, son más escuálidas, por decirlo con su mismo lenguaje, ¿no? En todo caso, ellos tienen que presentar para el 2020 un nuevo esquema de sometimiento y no puede ser el que tenían anteriormente. No. ¿Qué mejor que un esquema que se ha pactado
con un sector de la oposición. ¿Y qué mejor sector de la oposición? El que ya empieza a mostrar sus uñas. El sector, bien dicho por la colectividad, alacrán, el traidor, el que ya empezó desde el mismo seno del Parlamento a tratar de moverle el piso al presidente Guaidó. En pocas palabras me refiero del señor Brito y el señor Parra, que junto a una fracción del PSV que indebidamente fue incorporada al Parlamento, está tejiendo lo que sería ese nuevo estilo que el régimen necesita para el 2020. Un nuevo estilo donde hay como una cesión, como soltar la tensión y cedérsela a una oposición que sabemos que no es oposición. No lo es. Que es un sector traidor de la oposición que está dispuesta a manejar de alguna manera una cohabitación. Y ahí se insertan las parlamentarias como el primer experimento de esta alianza, de esta nueva alianza entre el régimen y un sector traidor de la oposición. Alianza perversa, porque eso que tú estás diciendo debe tener con los pelos de punta a la gente que nos oye, pero es verdad, y yo lo comparto plenamente, y es por eso que es tan difícil esta lucha y este trabajo, y el propósito del programa de hoy, quiero repetirlo, es aclarar, porque yo creo que este es un asunto que nosotros debemos analizar y enfrentar para poderlo entender y luego fijar la posición al respecto, es decir, participar o no en esas elecciones parlamentarias, pero vamos a una pausa y ya regresamos. Usted escucha Buen Provecho por rcr.tv. La radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Serovka es una empresa que cuenta con un equipo de físicos, médicos, ingenieros, arquitectos y técnicos que brindan protección y seguridad radiológica a todas las clínicas. Serovka también ofrece capacitación al personal médico, técnico y de enfermería, así como la divulgación científica a pacientes sobre radioterapia, medicina nuclear y radiodiagnóstico. www.serovka.com y en las redes @Serovka. Serovka, empresa líder en protección radiológica con cobertura en toda Venezuela, América Latina y el Caribe. Ávila Gallery, en alianza con el Inca de San Bernardino, te invitan a disfrutar de la reapertura de este único lugar dedicado al deporte y la cultura. Vive la experiencia de este superespacio en crecimiento que es el Inca de San Bernardino. Síguenos en Instagram por @AvilaGallery1 en número o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750. Bueno, voy a dar los créditos que los tenía pendientes por aquí. Nos encontramos en la Dirección General de la Estación Jaime Nestares, en la Gerencia de Producción Willy Zarcaya, en la producción Carla Sons, en los controles César Arteaga y en la conducción Marisol Ramírez. También puede escuchar y vernos a través de nuestra plataforma digital rcr.tv. En Periscope nos consiguen en RCR750 y el Twitter de la emisora es @RCR750. Porque como ustedes recordarán, nos sacaron del aire, pero no de nuestros propósitos democráticos que siguen más firmes que nunca. Aquí seguimos con el doctor Perkins Rocha, que nos hizo el honor de acompañarnos hoy. De verdad le estamos altamente agradecidos y el tema que tenemos servido es el de las elecciones parlamentarias en la Venezuela de hoy. Es un tema que nos preocupa mucho porque queremos que todos ustedes y nosotros mismos lo tengamos bien claro al momento de tomar la decisión que corresponda. Y hablábamos con el doctor Perkins, prácticamente concluíamos en relación al por qué y el para qué de las elecciones parlamentarias, que el para qué y el por qué se juntan para renovarle, para refrescarle la cara presuntamente democrática al régimen, porque, bueno, está desgastado, está en evidencia internacionalmente, además con esta gira de Guaidó, que
quedó más claro que el agua de qué se trata. Y bueno, entonces ellos están perseverando en este objetivo, lamentablemente acompañados por parte de la así llamada oposición. Y él hacía mención de algo que me interesa particularmente, porque creo que nos interesa a todos, que fue esta incorporación de estos diputados que abandonaron el cargo, ¿verdad? Que eran representación presunta de los partidarios del régimen y que luego fueron incorporados a la Asamblea y ahora junto con esta nueva directiva están tejiendo una especie de estrategia para llevarnos a esta legitimación, entre comillas, de la tiranía mediante estas elecciones parlamentarias, dejando de lado tranquilamente el problema principal nuestro. El problema principal nuestro, ¿cuál sería, doctor Perkins? ¿Sería unas elecciones parlamentarias o sería resolver la usurpación? Evidentemente resolver la usurpación. Llama la atención que las primeras acciones concretas que hicieron estos parlamentarios, estas personas que dejaron de ser parlamentarias y fueron indebidamente reincorporadas al seno de la Asamblea Nacional, las primeras acciones concretas fue formar parte del comité de postulaciones electorales. Ajá. Llama la atención que ese es su objetivo. Ellos ingresan con ese objetivo. Hay que hacer algunas precisiones aquí importantes porque quizás en la primera parte del programa hicimos algunas reflexiones que puedan sonar un poquito duras. Sí. Primero, no estamos en contra del voto. Segundo, muy importante lo que estás diciendo. El voto es un elemento fundamental en cualquier democracia. El problema es que ahorita no hay democracia en Venezuela. Ahí está. ¿Okay? Ahí está el detalle, como diría el sabio Cantinflas o Mario Moreno. Exacto. El segundo elemento, tampoco estamos en contra de las negociaciones. Las negociaciones es un instrumento lógico entre dos personas racionales o medianamente racionales. Sucede que en este momento estamos enfrentando algo que no es propiamente racional, que es el núcleo de una organización delictiva que se ha aposentado en el poder. Si eso no lo comprendemos, estamos de alguna manera no viendo, no enfocando, no alineando el problema en su justa dimensión. Lo que estamos enfrentando no es un mal gobierno. No. No es ni siquiera una dictadura. Excede con creces. No es comparable con la de Pérez Jiménez ni la de Pinochet. No. Estamos hablando de otro tipo de régimen, de otro tipo de situación política que está mutando en estos 21 años y va para una tercera mutación. Estamos hablando de una organización criminal con redes internacionales que patrocina, exporta e importa terrorismo. Eso es dura, esas palabras. Muy duro, pero es la verdad. A eso no se le puede enfrentar con simples instrumentos democráticos. A eso se le tiene que enfrentar, como bien decía Kofi Annan, en las palabras preliminares que estimularon la creación de la Convención de Palermo en el año 2000. Hoy la sociedad civilizada para atacar el delito tiene que utilizar parte de las herramientas que el delincuente también de ordinario utiliza. Si no utiliza esas herramientas para atacar el crimen, la sociedad civilizada irá pasos atrás del delito y el delincuente siempre nos llevará a la delantera. Hay que enfrentarlos con fuerza y en definitiva, en este momento es necesario poner a un lado, en un stand-by, el voto y la negociación y empezar a hurgar los caminos constitucionales que sí existen para ser demócratas con fuerza, demócratas con firmeza. Yo sé que en un pasado, aquí se habló muchas veces, en un pasado de la República Civil, de democracia con firmeza. En este momento yo llamo la atención, sobre todo los venezolanos mayores de 50, 60 años, que recuerden esas palabras: democracia con firmeza, democracia con energía, democracia con rectitud, incluso rectitud de conciencia. Lo que enfrentamos no es ordinario. Exactamente, y si se considera ordinario, estamos condenados al fracaso. Y fíjate que se da la paradoja, que la tenía yo anotado por aquí, de diputados, ¿verdad?, propiciando elecciones en la asamblea, en una asamblea que ha sido perseguida por el régimen en todas las formas. Diputados que están presos, a quienes no se les ha respetado la inmunidad parlamentaria, que están desterrados,
que no han podido desempeñar el cargo ni cumplir sus funciones. ¿Y cómo es entonces que estos diputados van a participar de una propuesta que plantee como una solución a lo que tenemos en Venezuela en este momento, renovar la Asamblea? Asamblea es el único poder legítimo que tenemos, estoy cansada de repetirlo, es el único poder legítimo que tenemos. No ha podido ejercer sus funciones porque ha sido hostigada, perseguida. Bueno, de todas las formas posibles, como tú mismo lo señalaste, aún no puede sesionar en su sede natural. Y vamos entonces, estos parlamentarios, a formar parte de una convocatoria de unas parlamentarias como solución a algo que se llama usurpación, y es la usurpación de la presidencia de la República. Así es. No han corrido los tiempos establecidos en el artículo 191 de la Constitución eso es muy importante, para entender que la Asamblea ha concluido o concluye su mandato este año. Es falso que este año constitucionalmente deben darse las elecciones, porque el artículo 191 que establece que los diputados de la Asamblea duran en su cargo 5 años, no han corrido esos 5 años, y no han corrido por lo que señala usted, doctora Blanca. Claro. No solamente los ataques indebidos en más de 100 sentencias que el Tribunal Supremo de Justicia de Michael Moreno ha dictado en contra de la Asamblea, no solamente la persecución criminal que la Fiscalía ha emprendido contra los diputados, sino que adicionalmente, no solamente con la nulidad de más de 15 leyes que solo en su primer año se declaró nulas, sino que adicionalmente, a partir del Estatuto para la Transición, el Parlamento declaró en suspenso el poder público y el período constitucional tan en suspenso se declaró y fue aceptado por todos. Ciertamente. Que el presidente temporal, Juan Guaidó, no llamó a las elecciones en el plazo de 30 días que le establece el 233. Que sería lo aplicable en vista a la disposición invocada para que se encargara de la presidencia. Así es. ¿Y por qué no es lo aplicable? Porque se entiende que no hay un orden constitucional ordinario que permita que el presidente Juan Guaidó llame a esas elecciones. Así es. A cambio, gracias al 333, se dicta un estatuto para la transición donde se obliga a todo el poder público y a los ciudadanos a reconstituir el orden constitucional para poder posteriormente al cese de la usurpación hacer ese llamado en 30 días. Ese lapso no corrió. Tampoco corrió el lapso en consecuencia de los 5 años para los diputados de la Asamblea Nacional. Por lo tanto, no deberíamos estar llamando a una asamblea, lo que debería a unas elecciones. Lo que se nos ocurre pudiera ser, en relación con el derecho aplicable, que es el estatuto, sería lo que está previsto en el artículo 20 del Estatuto para la Transición. ¿Cuál es la posibilidad que tiene la Asamblea Nacional de extender el lapso de tiempo de los diputados actuales, de los 100 diputados que honorable y valientemente se mantuvieron firmes y no cayeron en la tentación de la corrupción y que reeligieron al ciudadano Juan Guaidó? Debería la propia Asamblea extender el lapso de estos 100 diputados hasta que se logre el cese de la usurpación. Estos diputados no pueden legislar, no sería una tarea ordinaria. Estos diputados estarían dedicados exclusivamente a componer junto al presidente Juan Guaidó el cese de la usurpación, constituir, por ejemplo, un consejo ejecutivo de asesoría al presidente de la República para el cese de la usurpación y todas las tareas que implican bajar ese concepto al ordinario, al ciudadano común y corriente, para poder entender cómo podemos todos colaborar con eso. No puede ser que el premio que le demos a estos 100 diputados sea sacarlos de su cargo. Entonces queda como que si la causa de lo que estamos viviendo son esos 100 diputados. Son esos 100 diputados. Que dijimos que... Qué paradoja, ¿no? Sí, es realmente... es una paradoja. Los que han luchado y han sufrido las consecuencias de haberlo hecho. Unos de los que han luchado. Unos, porque son muchos, exactamente. Ajá. Pero del seno de la Asamblea, entonces son los que vamos a quitar. Son castigados. Son castigados. Hay que sacarlos. Creo en definitiva... Y el que hizo las elecciones espurias
se queda mientras tanto. Exacto, se queda legitimado por el régimen. Además, en la sede natural. O sea, nos sacaron de la casa, se quedaron con la mesa, con el perro y con el gato, sí. y nosotros vamos a eliminar al que está afuera, votado por el que está adentro, para nombrar a otro para que entre a sacarlo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué lógica tiene eso? Entonces, esta es una lógica del interés personal. Así es. Es una lógica de corrupción. Así es. Es una lógica de cohabitación. Así es. Es todo lo contrario a lo que Venezuela necesita. Es un proyecto del régimen para mutar a otra forma, una forma más amable hacia el exterior, más cercana a los ciudadanos, cree el régimen, donde nos va a barnizar la institución fundamental que nosotros tenemos, un parlamento que va seguramente con un verbo implosivo, va a hablar mal de Maduro y qué sé yo, y Maduro va a hacer, junto con su gobierno o con su régimen, va a ser magnánimo. Y sobre todo va a poder pedirle al exterior que eliminen las sanciones económicas, porque ya las cosas se empiezan a enderezar. Fíjese que hay elecciones parlamentarias. O sea, es tanta si la fuimos democracia. en elecciones parlamentarias, ¿por qué nos vas a tener en suspenso? Fíjate tú lo perverso de esto. Lo perverso de esto, en definitiva, es crear un modelo que permita aparentar cierta normalidad que sea suficiente para bajarle el nivel a las sanciones económicas que la comunidad internacional les ha establecido y que sí les duele. Mucho. Y que sí les duele. Muchísimo. Vamos a soltar entonces eso. Sí, es eso. Tú lo has dicho muy bien, perfectamente, pero es que te estoy oyendo y estoy revisando mis propios pensamientos y a la vez me pongo en cabeza de quienes nos oyen y digo que esto tiene unos niveles de perversión inauditos, además de la ilógica más absoluta, porque ¿cómo es posible que los propios perseguidos, los propios que han sido perturbados en el ejercicio de funciones, vayan a propugnar ser removidos y que hayan dejado participar en esta asamblea los que genuinamente cumplieron con su deber a los que abandonaron el cargo, se fueron a cumplir otras funciones, aceptaron otras designaciones y ahora vienen a jugar su juego y no hubo consecuencias. Eso no tuvo costo porque la gente se le olvida eso porque no la dejan pensar. El venezolano está atormentado por la vida diaria que lleva, con todo lo que eso implica, sobrevivir en Venezuela, pero además lo seguido de los acontecimientos que se sobreponen unos a otros. Entonces, estos diputados entraron así, los aplaudieron. Vimos con horror, yo estoy segura que tú también, cómo los aplaudieron, y ahora entonces cierran filas con diputados que se supone que verdaderamente estaban representando a la voluntad popular para ir contra ella, porque eso es lo que estamos viendo. Sí, le repito, lo más curioso es que ellos ingresan faltándole el respeto al propio presidente del Parlamento, porque más de una vez vi cómo ellos se le dirigían a él en términos groseros, no hay otra palabra, absolutamente groseros, poniéndole un moquete en plena sesión, y acto seguido integran los comités de la comisión preliminar para la elección de los comités de postulaciones electorales, y le permiten eso, porque hay, no quiero decir la palabra que yo creo que es la verdadera, vamos a pecar de buena fe. Hay cierta ingenuidad en un grupo que considera que es posible llegar a un entendimiento con el régimen. Que el régimen, a punta de sanciones económicas que has puesto de manera vertical y con énfasis la comunidad internacional, ellos se dieron cuenta que pueden convivir con nosotros y que nosotros podemos llegar a acuerdos con ellos para que pacíficamente, como políticamente enseña hacer política con P mayúscula, dicen, bueno, vamos a entender con ellos racionalmente. Se les olvidan el crimen de Fernando Albán. Ajá, se les olvida el sometimiento a condena, pero indigna, que ha tenido este joven valioso, Juan Requesens. Se le olvidan miles y miles de casos. Marrero. O sea, no, esos son como lunares. Vamos entonces a tratar se banaliza, pero se banaliza. Se banaliza el mal, se banaliza la maldad, la criminalidad en este caso se banaliza, que es peor todavía. Es tremendo.
pero me avisan que tenemos que ir a una pausa y seguimos con este interesante tema. Usted escucha Buen Provecho por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ¿Te ve. imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750. Entonces, este programa de verdad está duro porque es la constatación de lo que nos está pasando, pero yo creo que es muy bueno, doctor Rocha, porque estamos hablando a tiempo. Yo creo que estamos hablando a tiempo. Yo creo que los ciudadanos pueden en este momento pensar bien qué es lo que está pasando, qué es lo que nos están proponiendo hacer y hasta qué punto nosotros vamos a permitir que suceda o vamos a colaborar en que eso suceda yendo a unas elecciones parlamentarias que, de paso, no quiero dejar de decir aquí, he visto de diferentes maneras que representantes de países extranjeros y de la comunidad internacional estarían dispuestos a aceptar, como tú bien lo mencionabas, como una demostración de una posición favorable del régimen a volver a la democracia, digámoslo de esa manera. Y esto es tan absurdo que no sé ni cómo lo pueden pensar. Yo digo que es que todavía no han entendido lo que pasa en Venezuela, porque Venezuela es un país absolutamente desinstitucionalizado y creo que ni siquiera les cabe en la cabeza, porque para entender lo que está pasando aquí, yo creo que hay que vivirlo, porque realmente es insólito. Doctora Marble, esa situación con la comunidad internacional, yo no pongo el dedo acusándolos a ellos porque los entiendo, fíjese. Sí. Imagínese usted por un momento que usted y yo y 20 radioescuchas más ocupamos un edificio, formamos parte de un condominio y nos enteramos que en el piso 1 hay una situación irregular con un matrimonio, el hombre que maltrata a la mujer, que la sacó del apartamento, que la puso a vivir en la calle. Bueno, y la mujer muy valientemente se asiste por las autoridades no le paran, las autoridades están compradas por este personaje que seguramente tiene conexiones con la policía, tiene conexiones con los militares, tiene conexiones incluso hasta con el Poder Judicial. No hay manera de que la señora se le respete su dignidad ni la de sus hijos ni vuelva a su hogar. Así es. Esa señora tiene un camino, irse con su familia e irse para otra parte. Esa señora escogió, como casi escogimos todos los venezolanos que estamos aquí, quedarnos a reclamar que nos devuelvan nuestro apartamento. Exacto. Y que se cumpla con el derecho. Bueno, ¿qué piensan los vecinos de ese edificio? Caramba, es un problema porque lo tienen ahí, son unos vecinos. Sí. Lo primero que haríamos usted y yo es, oye, tratar de que las cosas se resuelvan pacíficamente. Y es lógico y comprensible que usted y yo, que somos vecinos de ella, pensemos así, sí, y aboguemos por esa forma. Y cuando vayamos a hablar usted y yo, que a lo mejor tenemos alguito de conocimiento sobre mediación, esas cosas que nos enseña en la universidad, conciliación, cuando encontramos a la señora partida el ojo, los niños golpeados, la señora nos va a virar a la cara y nos va a decir, ¿hasta cuándo yo voy a conversar con ese señor? Ustedes no lo conocen, doctora Mármol, doctor Rocha. Sí. Ustedes no saben con qué yo me he enfrentado estos 21 años. Yo me he enfrentado con un monstruo. Yo con ese señor ya no puedo hablar. Es muy bueno entonces, el ejemplo. Entonces es lógico que haya parte de la comunidad internacional que ocupe la misma posición que nosotros dos frente a ese hecho. Sí. Apelar a esa comunidad internacional
que estaría muy agradada de que el problema en Venezuela cese, de que Maduro por las buenas se vaya. Tendrían un gran respiro, quitándose ese problema de encima y sobre ese compromiso. Y sobre todo no habría costos. No hay costos. No hay costos. No los tendría ni Estados Unidos, ni Colombia, ni Brasil, ni la comunidad internacional. Porque pacíficamente se resolvió. Hay que estar, como bien dijo usted hace rato, en Venezuela para percatarse de la irracionalidad del grupo que enfrentamos. Claro, es que estar aquí para saber que aquí no hay instancias a las cuales acudir. No hay instancias a las cuales acudir. Que es el punto. Y que ¿A tenemos dónde que vas insistir, para que te restablezcan tu derecho? Y que tenemos que insistir en esta lucha. En consecuencia, hablar de elecciones en usurpación es un contrasentido. Para más, es tan contrasentido que quienes lo propugnan hablan de elecciones libres. Entonces yo me pregunto, ¿en qué momento del mundo político hay que ponerle apellido a las elecciones? O sea, elecciones libres. Hay de dos tipos, entonces hay unas que no lo sean. Bueno, las que hemos tenido. Y esas son elecciones. Las que hemos tenido. ¿Quién me garantiza que este caso tendrá el apellido de libertad? Exacto. En usurpación. Es increíble lo que has dicho. Y fíjate, yo tenía aquí, recordando la sentencia de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia Legítimo, porque hasta eso, hablando de apellidos, tenemos que decir Tribunal Supremo Legítimo, porque tenemos un Tribunal Supremo solamente que no es en usurpación hay que ponerle apellido a las cosas. Exactamente. Y entonces ahí se establecieron las condiciones para unas elecciones, ¿verdad?, libres, eso que tú acabas de decir, y ponen primera condición, eso fue en el 2018, ¿no? Depuración y actualización del registro electoral. Eso está pendiente. Eso es un monstruo. Depurar y actualizar el registro electoral. Tengo entendido, los técnicos nos han dicho que en menos de un año es imposible hacerlo. Imposible. Y sabemos que ese registro electoral no se corresponde. Yo creo que es más fácil hacer un nuevo registro electoral. Yo creo que es preferible cerrar todo y empezar de nuevo. De cero. La cantidad de personas de otras nacionalidades que el régimen ha colocado para que participen en las elecciones, eso es un secreto que lo sabe todos los que nos oyen. Es un secreto a voces. Un secreto a voces. Eso ellos lo ocultan, pero todo el mundo sabe que es así. Todo el mundo ¿Cuántos lo sabe? no vieron en la última cola, gente que hablaba otros idiomas, que no tenía el mismo comportamiento? Algunos se iban en chancletas o no sé qué cosa, y se veía que eran de la isla del Caribe, ¿entiendes? O sea, ¿quién es este señor? Está podrido. El registro civil venezolano está absolutamente podrido. Con ese registro vamos a ir a las elecciones parlamentarias. Para más las parlamentarias, además, que son domésticas, que son va a ser en Uraca, va a ser en Puerto Lechoso, en Quiriquiri, en todos los pueblos del país. Cierto. O sea, ¿quién controla eso? La mismo Plan República, el que le cayó a palos a los diputados la última vez que trataron de entrar al Parlamento. Es cierto. Ese es el ejército democrático que va a defender mi voto. Que nos va a garantizar las elecciones. Mi voto, el que fue capaz de lanzarle tiros a la camioneta del diputado Berribeitia, como bien lo denunció aquí en un no video. puede haber elecciones sin veeduría internacional. Pero no es una simple veeduría que esté ahí pendiente, es que se inmiscuyan en los resultados. Que certifique. Exacto. Que certifique. Exacto. Y además, la designación de los rectores del CNE, ya lo sabemos, esa es la eterna historia, pero aquí hay un punto muy importante de esa decisión, que es el escrutinio manual. Bueno, yo no creo que los venezolanos nos calemos nuevamente unas máquinas. No. Sobre todo después de lo que dijo Smartmatic. Así es. Máquinas que son herencia de lo que dejó Smartmatic. Exactamente. Entonces, fíjate, yo creo que en este momento de nuestra conversación, que me ha servido también a mí bastante para abordar el asunto en plenitud, está claro que, en primer lugar, las elecciones parlamentarias no están en el momento adecuado. Son una falacia. Explícale a la gente lo que es falacia, porque es bueno que lo sepan y para que se lo pongan a esta situación que es exactamente la descripción de eso. La falacia es una premisa que con apariencias de verdad se utiliza para influir maliciosamente en una conclusión errónea. Así es. ¿Okay? Utilizo un lugar común de manera falsa para inducir a un resultado también falso. Vamos a adaptárselo a la situación. ¿Qué es lo que están utilizando en este momento? El que cumplió el periodo constitucional la Asamblea y en consecuencia lo que corresponde son las elecciones parlamentarias. Primer error. Falso. No ha concluido el periodo porque no ha podido la Asamblea Nacional, en primer lugar, su lapso correr a tiempo ordinario, y segundo, el
estatuto para la transición suspendió el periodo ordinario de todos los poderes públicos. Ajá. En consecuencia, los 5 años de los parlamentarios de la actual asamblea no han corrido. Así es. Así hay que desmontarlo. Es que es así, entonces la gente cree que sí, que ya toca, lo acepta y además se valen de esa vocación democrática que nosotros los venezolanos la traducimos en ir a votar, Así porque es. nos encanta ir a votar, pero Así es. vamos a una pausa para seguir. Análisis, opinión, entretenimiento y mucho más. Escucha Buen Provecho por RCR.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Es momento de consentirte en manos profesionales. La doctora Alba Fernández ofrece novedosos tratamientos faciales y corporales con técnicas y equipos de avanzada. Instagram, @doctora Alba Fernández, 0426-182-5964. Tu cuerpo y rostro se lo merecen y realza tu belleza. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho por RCR.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750. Bueno, ya estamos en el lapso final, este programa se fue rapidísimo porque son muchas las consideraciones al respecto de este importantísimo punto, pero espero que salgan con las ideas más claras en relación a lo que estamos viviendo y quería darle la oportunidad al doctor Perkin Rocha de hacer como una especie de conclusión de esto que hemos hablado hoy, que ya en una gran medida lo hicimos, pero no podemos dejar por fuera, doctor Perkin, que pase lo que pase en las parlamentarias, ahí va a estar la constituyente, ¿no? La constituyente sigue ahí, no solamente el presidente sigue usurpando la presidencia de la República, sino que la constituyente sigue allí y bueno, los venezolanos entusiastas confiando en que van a lograr algo con unas elecciones parlamentarias. Sí, el régimen ha demostrado su falta de respeto a la Constitución, dándole a las instituciones que él ha creado y algunas que ya estaban existentes otros fines. Puso al TCJ de Michael Moreno a aprobarle el presupuesto a él y incluso a juramentarlo, un juramento que, por cierto, el señor Michael Moreno no se aprendió las formalidades de ley para tomarle el juramento, para sorpresa del propio Maduro, creo yo. Sí. Colocó a la Asamblea Nacional Constituyente a aprobar las leyes ordinarias de carácter tributario que nos tienen a todo el mundo loco en este momento. Que es muy importante que la gente sepa que la constituyente no puede hacer eso. Bueno, la constituyente es para hacer una constitución. Es para hacer una constitución que no han hecho. Que no han hecho y no van a hacer, porque cuando la hagan, se termina, entonces será más forzado justificar su permanencia que ahorita usted le pregunta a un constituyentista, por cierto, esto es importante e indáguenlo. Es probable que me esté equivocando, pero las leyes que fueron aprobadas por la Asamblea Nacional Constituyente no fueron leídas por la totalidad de los constituyentistas. Imagínate. La aprobaron 5 personas y ellos saben quiénes son esas 5 personas, además de Diosdado Cabello. Más nadie la leyó con el argumento de que no hay fotocopias para que 130 y pico personas puedan, o no sé cuántos son ellos, 200, sí, qué sé yo, que no hay suficiente fotocopia para fotocopiar pero todas esas imagínate eso, leyes. o sea, lo lamentamos mucho, No lo pero saben. no se las podemos mostrar. Mire, no lo saben, muchos comunicadores sociales han precisado Qué a constituyentistas horror, en radio, entre otros comunicadoras sociales del propio régimen. No voy a decir su nombre, pero todos los que me oyen saben a quién me estoy refiriendo, una dama muy bonita, muy amable,
amable, pero que es del régimen, que se alarmó en su programa de radio cuando abordó a un constituyentista y no sabía el constituyentista el contenido, entre otras cosas, porque no hay fotocopiadora para que ellos puedan leer todo el paquete de normas tributarias que nos creó. Eso solamente lo leyó Diosdado con 4 personas más. Esa es la desnaturalización de un órgano que ahora lo colocó el régimen para que fuera paralelo a la Asamblea Nacional. Completamente. Entonces, frente a la guerra que creó Parra y Brito con el propio régimen, dice, bueno, es que es una guerra entre ellos. Mentira, no es entre ellos, es una guerra que tú me creaste, régimen. Pero entonces ellos dicen, no, es una guerra entre ellos. Y mientras ellos están en esa guerra, yo tengo aquí mi Asamblea Nacional Constituyente legislando ordinariamente, tamaña irregularidad. Impuestos para, yo no sé, sacárselos a quién, porque aquí no existe nadie que pueda pagar impuestos ya prácticamente. Bueno, vender una casa para cualquier persona que esté en la diáspora significa mínimo un 30% de su valor solo en impuestos. Con esto lo que se sacraliza es la informalidad, es un contrasentido. Es verdad. La gente, es la muerte, es el decreto de la factura fiscal. Eso ya no existe. Eso ya no existe. Factura fiscal no existe. Uno paga por debajo de la mesa para lograr un precio accesible y el comerciante está dispuesto a hacerlo y nadie controla eso. No, y es que no se puede evitar porque es insoportable. Esa es una disposición inadmisible. Es una carga tributaria confiscatoria. Es decir, nos quita la propiedad, el pago del impuesto nos quita la propiedad de parte de lo que estamos comprando y de parte de lo que está vendiendo el comerciante. Pero en todo caso, entonces tenemos una Asamblea Nacional Constituyente que va a sobrevivir a esas elecciones parlamentarias en caso de que se llegue. Exactamente, ahí está el punto. Entonces ya nos vamos a tener que ir, pero lo más importante, todo lo que has dicho ha sido importante, pero con elecciones parlamentarias o sin elecciones parlamentarias, el régimen sigue teniendo en las manos la constituyente. La constituyente está allí para obviar a la Asamblea y es lo que ha hecho hasta ahora. De manera que eso para nosotros es un saludo a la bandera. Así que, bueno, ya lo saben, elecciones parlamentarias, una falacia. RCR presentó Buen Provecho. Síganos en Twitter en @RCR750. RCR 750 AM.